Espero que estén todos bien. Hoy vamos a comenzar con la orientación de la escritura. La orientación de la escritura es cómo se orienta. Se orienta hacia la derecha, que es hacia donde nosotros escribimos, o van rasgos hacia la izquierda. Nosotros como escribimos de izquierda a derecha, la progresión lógicamente es hacia la derecha. Entonces, dentro de la orientación de la escritura, nosotros analizamos la dirección del movimiento en avance o retroceso. Es decir, la trayectoria centrífuga hacia afuera o centrípeta hacia adentro. Los finales de letras vamos a observar, las mayúsculas si son abiertas o cerradas, los óvalos y los bucles de ampas y jambas hacia dónde se desvían, variando el modelo caligráfico, los puntos y las barras de T si son adelantados o si son atrasados, la firma y la rúbrica, porque de acuerdo a cómo se hace la rúbrica, envolviendo al nombre o no, nosotros vemos determinadas características. Si bien todavía no analizamos firmas, ya las vamos a ver. Y luego vamos a comparar también el texto y la firma, si avanzan o retroceden. Entonces, lo que nos indica la orientación de la escritura es el nivel de sentimientos sociales, altruismo, egocentrismo, si la persona es extravertida también, si es introvertida, cómo se adapta, el modo de adaptación, la expansión que realiza. Entonces, acá tenemos esta flecha que va de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Esta es una trayectoria centrípeta. ¿Por qué? Porque va hacia el sujeto. Justamente de derecha a izquierda va al sujeto, a la familia, al pasado. De arriba hacia abajo va de lo espiritual hacia lo material, hacia el sujeto. Y luego tenemos la trayectoria centrífuga, que es del sujeto hacia los demás, hacia afuera. Acá, por ejemplo, está mostrando del sujeto hacia lo social o hacia el futuro. Y la otra flecha es de abajo hacia arriba, es decir, de lo material a lo espiritual. Entonces, en la trayectoria centrípeta, cuando los movimientos del modelo caligráfico son desviados hacia la izquierda o hacia abajo, cuando no se tendrían que desviar, nos indica la introversión, el egocentrismo y el interés de la misma persona en sí mismo, no en los demás. En la trayectoria centrífuga, el interés está centrado en los otros, el alocentrismo y la extraversión. Es decir, acá lo que hay que tener en cuenta es que los movimientos que debieran ser, por ejemplo, hacia la derecha, si el sujeto lo hace hacia la izquierda, la trayectoria es centrípeta. Ahora, hay otros movimientos que ya voy a enseñar en el modelo caligráfico, se realizan hacia la izquierda y el sujeto lo envía hacia la derecha. Entonces la trayectoria es centrífuga. Vamos a continuar. Entonces, dentro de la orientación de la escritura tenemos escritura progresiva, regresiva y la mixta, donde alterna la progresión con la regresión. Y para dar el énfasis y la importancia que tiene, varía de acuerdo a cuán largos son los trazos, o sea, la longitud de los trazos, la fuerza de tensión y el dinamismo. Luego también podemos observar la zona donde se presenta, si es en la zona superior, si es en la zona media o la zona inferior, porque eso nos va
a estar indicando dónde puede estar la problemática. Hay escrituras que tienen regresiones en la zona inferior, por ejemplo, solamente. Entonces ahí nos está indicando la zona instintiva. Si tiene regresiones en la zona media, es en la zona emocional. Si hay regresiones en la primera zona, estamos hablando de las ideas. Entonces eso lo vamos a ver bien luego con los ejemplos. Nosotros tenemos que considerar que las escrituras semíticas, que son las que se escriben al revés de lo que hacemos nosotros, se escriben de derecha a izquierda, por ejemplo, la escritura árabe o la escritura hebrea, para nosotros son sinistrógiras. En realidad, tiene el valor en el origen esa escritura, por eso va también hacia la izquierda, el origen del proceso histórico, al pasado. Los patriarcas son más importantes que los nietos, por ejemplo. Entonces, para ellos es preciso lograr el paraíso antiguo, donde la dirección sinistrógira tiene una tendencia fundamental de esta escritura semítica. Ahí está el contraste de los pueblos, por eso nosotros tenemos que saber de qué cultura viene el sujeto, entre las culturas europeas y latinas, que son de izquierda a derecha como nosotros escribimos. Entonces, vamos a observar algunas escrituras para que tengan en cuenta, ya después vamos a verlas detalladamente en los siguientes videos. Aquí, por ejemplo, vemos que la escritura va libremente igual hacia la derecha. No vemos que tenga muchos movimientos que debieran ir hacia un lado y van hacia el otro. En esta segunda, ¿qué podemos observar? A ver, vamos a ir. Esta F, el modelo caligráfico es diferente. La F sería así, yendo la jamba hacia la derecha, en cambio acá la hizo hacia la izquierda. Pero eso no se toma como regresivo porque está evitando un lazo, por ejemplo. Está aligerando la escritura. Acá, por ejemplo, esta es una I griega y no hizo el bucle hacia la izquierda. Está simplificando. En general las escrituras que son progresivas tienden a simplificar los movimientos. Acá pasa lo mismo. Por ejemplo, acá simplificó el movimiento, pero acá vemos que retrocedió. Esta es una T. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta todo y de acuerdo a los porcentajes vamos a ver si se trata de una escritura regresiva, progresiva o mixta. Acá vamos a seguir analizando. Acá tenemos una T. ¿Ven? Este lazo que hizo acá, aparte está atrasado, no llegó a cruzar el AMPA para hacer la T, es regresiva. Acá en esta L, este movimiento que hizo es regresivo. Esta E, que tiene acá este círculo, que es una E cerrada, cerró, es también regresiva. Esto, por ejemplo, es una D. Vuelve el movimiento para atrás. El ángulo tiende a ser regresivo. Los espirales, que ya lo voy a explicar en gestos tipo, que no es lo mismo que sea inicial o final, porque tiene diferentes intereses. Recuerden que el inicial es inicio de acción. El final es cómo termina la acción. Entonces las interpretaciones se van a dar en base a eso. Aquí tenemos, por ejemplo, la G en un triángulo, es un movimiento regresivo. La T, la barra de la T y el punto que están atrasados también. Entonces vamos a ir analizando todo. Acá, por ejemplo, tenemos un triángulo en la G. Acá también hay un triángulo, pero está como brisado el movimiento, ya saben lo que es brisado. Acá el cruce no lo hizo,
de la Y. Aquí, por ejemplo, esta es una Z, simplificó el movimiento. Entonces, vamos a ir observando todo. Acá la G, por ejemplo, que debiera ir hacia la izquierda porque el modelo caligráfico fue enseñado así, no lo hizo así, lo desvió hacia la derecha, es decir, está enviando hacia la derecha un movimiento que iba hacia la izquierda, por lo tanto, ese movimiento es positivo, entra dentro de la escritura progresiva. Acá tenemos otras escrituras que también son progresivas. Puede llegar a tener algún rasgo regresivo, pero nosotros vamos a ver toda la mayoría. Aquí, por ejemplo, tenemos esta F, que está simplificando el movimiento, la R simplifica el movimiento en vuelo de paloma, y después, lógicamente, nosotros estamos viendo todo el aspecto gráfico, y dijimos que varía la interpretación de acuerdo a la longitud del movimiento. Acá, por ejemplo, tenemos un trazo final donde tiene una longitud bastante importante y está dirigiendo una letra de la zona media hacia la primera zona y hacia la izquierda. Es decir, es un movimiento regresivo, que ya lo vamos a ver en gestos tipo también, porque es, aparte de enviar la idea hacia la izquierda, que puede ser rememorar el pasado, está adoptando una actitud defensiva con respecto a los demás, porque está haciendo una forma convexa a lo social. Así es convexo, y si fuera abierto así, sería cóncavo. Bueno, acá tenemos una escritura que tiene varias características de regresiva, aparte de algunos finales, ya la vimos en otro momento esta escritura, es desligada, siendo cursiva. Entonces son todas características que ya las vamos a analizar. Acá, por ejemplo, arriba tenemos una escritura que tiene muchas características de regresiva porque está haciendo unas mayúsculas cerradas con excesivos adornos y movimientos regresivos que no harían falta. Y aquí, abajo, estamos viendo unos movimientos totalmente progresivos. Miren la P aquí, esta es una P, esta es otra P. Es decir, que por ejemplo ahí podía haber hecho los trazos superpuestos y no los dirigió hacia la derecha. Entonces, ya terminamos. Entonces, la escritura regresiva está enviando los trazos hacia la izquierda y abajo. La escritura progresiva está enviando los trazos hacia arriba y hacia la derecha. Y eso nos va a dar la diferencia. El modelo, ya dije, el módulo es la escritura caligráfica progresiva, porque está yendo hacia el futuro. Entonces, en la clase próxima vamos a comenzar por analizar la escritura progresiva. Si les interesa, los espero para la clase próxima. Hasta pronto.